Otra de las funcionalidades que tiene el sistema en el sitio web es el foro. Entonces, así como en los blogs, en la parte de foros vamos a poder crear diferentes grupos de foros. En este caso tenemos un foro que se llama ayuda y otro que se llama preguntas frecuentes. Entonces podríamos crear diferentes grupos. La manera de crear los grupos es en la parte interna del sistema, en el back, de igual forma como hicimos para los blogs. Entonces para los foros hay una parte de configuración y aquí vamos a poder crear todos los que queramos crear. Entonces aquí tenemos uno que se llama ayuda, otro que se llama preguntas frecuentes y vamos a crear un foro de, por ejemplo, accesorios Xbox. Aquí podemos colocar un detalle, un texto de la idea o el objetivo de este foro, si lo queremos hacer. Por ejemplo, acá compartir experiencias con la consola Xbox. Luego aquí tenemos unas opciones en cuanto al tema, en cuanto al manejo del foro. Entonces vamos a decir si permitimos hacer cuestionarios, vínculos o conversaciones. La diferencia, por ejemplo, entre cuestionario y conversaciones es que en la conversación vamos a permitir que el usuario pueda responder varias veces, mientras que cuando es un cuestionario solamente se puede responder una vez por cada pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que queramos hacer, pues vamos a darle las opciones. Aquí le vamos a dar por opción predeterminada si queremos que lo que se cree nuevo dentro del foro sea una pregunta, una conversación o un vínculo. Y finalmente vamos a mostrar cuáles son los que se van a mostrar primero. Los más nuevos, los que se hicieron en la última actualización más recientemente, los más votados, los que sean más importantes o los que ya estén respondidos. Entonces, por ejemplo, la idea sería colocarle la última actualización. En la siguiente pestaña vamos a tener las ganancias por karma. Entonces, la idea de un foro es que haya interacción entre los diferentes participantes y una forma de motivar la participación de estos usuarios es dándoles puntos cuando hacen determinada acción. Entonces, por ejemplo, una persona que haga una pregunta se va a ganar 2 puntos, una persona que tenga una pregunta que se votó como positiva va a tener 5, una persona que tenga una pregunta que se votó como negativo va a tener -2 y así sucesivamente con diferentes elementos. Y esto pues lo vamos a poder parametrizar de acuerdo a lo que queramos y cada foro puede tener una parametrización distinta. Luego de esto también tenemos acá unos derechos y estos derechos lo que nos van a decir es para participar en un foro, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, por ejemplo, acá dice que para hacer preguntas se requieren 3 puntos de karma, para votar positivamente se requiere tener 5, para hacer edición en post se requiere 1, para comentar se requiere 1, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, siempre se va a requerir karma y la única manera de tener puntos de karma es ser usuario del sistema. Entonces, el foro está pensado para interactuar con clientes o con aliados los cuales tengan un usuario registrado. Entonces, los usuarios o los internautas que lleguen a nuestra página pero que no tengan usuario, realmente no van a poder interactuar, solamente van a poder ver. Vamos a guardar acá y luego de esto vamos a irnos a nuestro sitio web para ver un ejemplo de foro. Entonces, actualmente tenemos los 3 tipos de foro que comentaba inicialmente: ayuda, preguntas frecuentes y accesorios de Xbox. Vamos a ver en la parte de preguntas frecuentes, por ejemplo, que tenemos aquí 2 preguntas publicada por Guillermo Betancourt en ambos casos. Y si entramos aquí a esta primera pregunta, vamos a ver que aquí el administrador ya interactuó 2 veces, una vez para colocar un comentario y otra vez para colocar una respuesta. Si entramos con un usuario del sistema que no está logueado, vamos a decirle, quiero ver lo que hay en los foros de preguntas frecuentes. La persona puede entrar acá y puede ver toda la interacción que hay. Va a poder ver que el administrador respondió esto, pero si intenta él interactuar, por ejemplo, colocar un comentario, el sistema le va a decir que debe iniciar sesión.
Si quiere responder, lo mismo. Si quiere compartir, sí lo va a poder hacer, porque no se requiere una interacción directa. Y lo mismo con todas estas opciones. Una persona que no tenga una sesión dentro de la plataforma, pues no va a poder interactuar con el foro. Simplemente va a poder leer lo que hay. Por otro lado, un usuario que sí está logueado, le va a indicar el sistema cuántos puntos de karma tiene. Acá, por ejemplo, me dice que Guillermo tiene 500 puntos de karma. Y gracias a esos puntos de karma, él podría hacer diferentes acciones. Por ejemplo, podría decir que esta es la respuesta correcta. Y darle un voto positivo a esta respuesta. Adicionalmente, podría colocar un comentario acá. Por ejemplo, me parece lo más acertado. Y de esta manera también se va a ver la interacción. Entonces, en este caso, como Guillermo colocó esta pregunta como favorita, va a ganar un punto de karma. Entonces, la idea de esto es precisamente lograr una interacción entre los participantes del sistema. Aquí en la parte de arriba, pues podemos organizar los foros o las preguntas por la tendencia, los que es más comentados, por los más modernos. Podemos buscar por las etiquetas. Podemos ver si hay insignias. Entonces, cada vez que un usuario completa algunos hitos, los vamos a poder encontrar acá. Por ejemplo, hacer una pregunta que tenga al menos 150 visitas va a hacer que sea una pregunta popular. Hacer una pregunta valorada más de 15 veces va a hacer que sea catalogado como una gran pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a poder ver diferentes opciones y diferentes acciones que hay dentro del foro, pero repito, requiere de que los usuarios estén logueados en el sistema. Entonces, para crear un foro, muy sencillo, entramos entonces aquí en la opción. Vamos a darle accesorios Xbox, que no tenemos actualmente ninguna pregunta. Y aquí le vamos a decir hacer pregunta. Entonces podemos colocarle si queremos hacer una pregunta, enviar un enlace o hacer una conversación. En este caso vamos a decirle, por ejemplo, pregunta. Acá vamos a colocar cuál es la pregunta. Por ejemplo, mejor versión de Xbox One. ¿Cuál es la mejor configuración de esta consola? Y acá en las etiquetas, si queremos, podemos colocarle alguna etiqueta. En este caso, no tenemos etiquetas creadas. Podemos crearlas aquí, por ejemplo, dándole Xbox. Y aquí también Microsoft, por ejemplo. Entonces, estas etiquetas es importante aclarar que son diferentes de las etiquetas que hemos visto en los blogs. Cada uno de estos tiene sus propias etiquetas y sus propias configuraciones. Finalmente voy a darle aquí publicar su pregunta. Acá nos dice que gracias por publicar. Podemos compartir la pregunta en redes sociales si lo queremos. Y nuevamente vamos a ver que el usuario que no tiene acceso, una vez que se publicó esta pregunta, va a poder verla, puede leer tanto la pregunta como las respuestas que se generen acá, pero no va a poder participar activamente porque no está logueado. Si entramos nuevamente al back, en esta parte de acá vamos a ver la configuración del foro y aquí vamos a ver las etiquetas que se han creado. Si quisiéramos crear nuevas etiquetas lo podemos hacer. Le colocamos aquí, por ejemplo, una etiqueta, coloquémosle Xbox One y acá le vamos a decir esa etiqueta para qué foro es. Entonces acá le vamos a decir que hace parte del foro accesorios de Xbox. En la parte de foro, pues vamos a ver básicamente las preguntas que se han hecho. Esta fue la última que hicimos, mejor versión del Xbox One. Y aquí lo que vamos a ver es la información de esta pregunta. Entonces vamos a ver en qué foro está, cuáles etiquetas tiene, cuál es el estado, quién lo creó, cuántas visitas tiene, cuántos votos, la cuenta favorita, número de respuestas, la relevancia que tiene basada en todos estos valores.
Entonces, con esto vamos a poder sacar, luego de un tiempo de que tengamos la pregunta en el foro, una estadística de qué tanto se mueve esa pregunta. Entonces, el foro es una herramienta también que nos va a permitir generar interacción entre nuestros usuarios, pero como siempre requiere que esté logueado el usuario.